Mi jefa me usó para cubrirla, y terminó traicionándome. Me llamo Sabrina, tengo 32 años, y llevo casi una década trabajando en ambientes corporativos. He pasado por diferentes oficinas, distintos equipos, y con el tiempo aprendí que cada lugar tiene su propio ecosistema. Hay quienes buscan reconocimiento a cualquier costo, quienes sobreviven haciendo lo mínimo, y quienes, como yo, prefieren mantenerse en un punto medio, entregando resultados y evitando a toda costa los juegos de poder que se cuecen en los pasillos. Siempre he pensado que el trabajo debía ser un lugar de logros profesionales, no un campo de batalla emocional. Pero lo que viví en los últimos años me demostró que, por más que intentes mantenerte neutral, siempre hay personas que saben arrastrarte a sus guerras personales sin que te des cuenta. La empresa en la que estaba llevaba tiempo consolidada, una de esas firmas medianas que no tienen el glamour de las grandes multinacionales, pero que gozan de prestigio local y estabilidad. El edificio era de esos de vidrio y concreto que, aunque modernos, se sentían impersonales. Cada piso tenía cubículos en filas interminables, intercalados con salas de reuniones pequeñas donde se respiraba un aire de urgencia constante. El ambiente no era hostil, pero tampoco cálido. Era solo un lugar donde cada uno parecía preocuparse solo por cumplir con su cuota y sobrevivir hasta el siguiente viernes. Cuando entré, mi mentalidad era sencilla: hacer bien mi trabajo, ser puntual y no llamar demasiado la atención. Me encargaba de análisis, reportes y coordinación de proyectos internos. No era un rol glamuroso, pero sí uno que demandaba precisión y constancia. Con el tiempo me fui ganando la confianza de mis compañeros, aunque nunca fui la más sociable. Me llevaba bien con todos, pero evitaba los almuerzos en grupo donde se hablaba más de chismes que de trabajo. Yo prefería comer en mi escritorio con un libro o salir a caminar un poco para despejarme. En medio de ese ecosistema estaba ella, Miranda. Mi jefa directa. Desde el primer día que la conocí me impactó. No tanto por lo que decía, sino por cómo lo decía. Tenía esa habilidad extraña de hablar con calma, sin levantar la voz, pero lograr que todo el mundo la escuchara como si estuviera pronunciando un discurso trascendental. Siempre llegaba impecable, trajes perfectamente ajustados, tacones que resonaban en los pasillos, cabello recogido con precisión quirúrgica. Había algo en ella que imponía respeto sin necesidad de ser grosera, aunque muchos la describían como fría o difícil de leer. Para mí, Miranda representaba ese tipo de profesional al que aspiraba parecerme algún día, segura de sí misma, con influencia dentro de la empresa y la confianza de los directivos. No era raro escuchar que ella era la favorita para ascender a un puesto regional. Y en mi ingenuidad, pensé que aprender de alguien como ella sería una oportunidad. Al principio, nuestra relación era estrictamente formal. Me pedía reportes, me daba instrucciones claras, me daba retroalimentación concisa y directa. No era alguien que buscara conversación trivial ni momentos de cercanía, era todo eficiencia. Pero las cosas empezaron a cambiar con el tiempo. Una tarde, mientras revisábamos juntas un proyecto de seguimiento de clientes, hizo una pausa, me miró directamente y dijo: Sabrina, contigo puedo estar tranquila. Eres confiable, y en este lugar eso es más valioso que cualquier diploma en la pared. Recuerdo que me quedé en silencio unos segundos, porque no era común escuchar un halago de su parte. Era como si me hubiera dado una medalla invisible. En un ambiente donde la mayoría buscaba destacar a costa de otros, esa palabra, confiable, resonó en mí con fuerza. Me fui a casa ese día pensando que tal vez había logrado lo que pocos, ganarme su confianza real. A partir de ahí, comenzaron a surgir las primeras señales de una relación diferente. Ya no solo me pedía los informes que me correspondían, sino que empezaba a delegarme pequeñas tareas que eran suyas: contestar un correo, preparar una parte de una presentación, hacer un seguimiento que ella no alcanzaba a revisar. Al principio no me molestaba. Me sentía halagada de que pensara en mí para cosas importantes. Incluso llegué a creer que era una forma de entrenarme para responsabilidades mayores. Una vez, un viernes por la tarde, entró a mi escritorio con un tono casi casual. Sabrina, ¿puedes cubrir la llamada de las 6 por mí? Es con un proveedor, nada complicado, solo confirma la información y di que lo revisaré el lunes. Acepté sin dudar. Me pareció un favor menor. Pero esa llamada se alargó más de lo esperado y terminó con compromisos que ella debería haber tomado, y que yo me vi obligada a anotar y resolver sin tener toda la autoridad. Fue la primera vez que me sentí incómoda, aunque no lo dije.
Me limité a dejarle un reporte detallado en su bandeja. El lunes, cuando se lo entregué, sonrió levemente y dijo: «Sabía que lo harías bien». «Gracias». Esa sonrisa, que rara vez mostraba, fue suficiente para silenciar mis dudas. Sin embargo, poco a poco, los favores se volvieron más grandes y más frecuentes. Ya no eran correos o llamadas, sino partes enteras de proyectos. Ella me pedía que validara métricas, que diera seguimiento a reuniones como si hablara en su nombre, e incluso que preparara propuestas que luego ella presentaba como propias. Todo con un tono tan natural que me hacía sentir que era lo correcto. Me repetía que estaba ganando experiencia, que estaba demostrando lo valiosa que era. Lo que yo no entendía en ese momento era que esa confianza, que tanto me enorgullecía, era también la cuerda con la que estaba empezando a enredarme. No lo vi venir porque, en mi mente, trabajar duro y ser confiable eran virtudes que siempre daban frutos. Lo que no imaginaba era que Miranda estaba construyendo una red donde yo sería la pieza más reemplazable. Y todo se detonó con un proyecto en particular, una iniciativa clave para la empresa, el tipo de proyecto que definía carreras y que se usaba como vitrina para medir quién estaba listo para subir al siguiente nivel. Cuando ese proyecto llegó a nuestras manos, pensé que era la oportunidad de demostrar mi potencial, pero no sabía que se convertiría en el comienzo de mi mayor pesadilla profesional. Actualización 1. El proyecto que lo cambió todo llegó un lunes de enero, de esos días en que la oficina todavía se sentía lenta por la resaca de las fiestas de fin de año. La directiva anunció que íbamos a liderar una iniciativa estratégica, una reestructuración de procesos internos que, según ellos, sería fundamental para la expansión de la compañía durante los siguientes 3 años. Era un proyecto enorme, con visibilidad directa del comité ejecutivo y del CEO. En otras palabras, un escaparate perfecto para quien lograra brillar en él. Yo lo escuché con entusiasmo, pero también con cierta distancia. Siempre fui consciente de mi lugar, analista intermedia, confiable pero sin rango alto. Nunca me consideré la persona a la que buscarían para liderar algo así. Esa era, naturalmente, tarea de Miranda. Y lo fue, al menos al inicio. Las primeras semanas ella se encargó de presentar los lineamientos, de convocar a las primeras reuniones con los otros equipos, y de establecer metas generales. Yo asistía como apoyo, tomando notas, preparando resúmenes, organizando la información. Pero pronto comencé a notar que, poco a poco, ella se alejaba del trabajo detallado. Una tarde, al salir de una junta con operaciones, me pidió que me quedara un momento en su oficina. Cerró la puerta, se quitó los tacones como si buscara relajarse y me dijo con un tono confidencial: «Sabrina, necesito que me ayudes con este proyecto más de lo normal. Tú entiendes los procesos mejor que nadie, y la verdad es que yo estoy saturada con compromisos de dirección. Confío en ti para que tomes el liderazgo operativo». Me quedé en silencio unos segundos, sorprendida. Liderazgo operativo era un término bonito para decir que yo haría el trabajo pesado mientras ella se quedaba con la estrategia. No quise parecer insegura, así que asentí y le respondí: «Claro, Miranda. Haré lo que sea necesario». Ella sonrió, esa sonrisa breve y controlada que tanto me desarmaba, pensando que estaba orgullosa de mí, y dijo: «Sabía que podía contar contigo». Los días siguientes fueron un torbellino. De pronto ya no era solo mi carga habitual, sino también la coordinación de reportes semanales, la revisión de métricas, la preparación de presentaciones. Yo redactaba, organizaba y corregía hasta tarde en la noche. Y luego veía cómo Miranda, en las reuniones con los directivos, presentaba mi trabajo como si fuera suyo. No me molestaba al inicio. Me decía a mí misma que así funcionaba la jerarquía, que yo era la sombra detrás del liderazgo y que, eventualmente, eso me abriría puertas. Pero las peticiones comenzaron a cruzar un límite. Una noche, a las 10, recibí un mensaje suyo: «Necesito que termines el informe con las proyecciones de costos para mañana a primera hora. Tú ya tienes los datos, ¿verdad? No me falla tu criterio». No me quedaba otra opción que aceptar. Me pasé la noche trabajando, con los ojos ardiendo frente a la pantalla. Cuando al día siguiente me entregó un simple «gracias», sin siquiera mirarme a los ojos, una parte de mí sintió que algo no estaba bien. El colmo llegó en una junta clave. Habíamos preparado un documento con recomendaciones que yo misma redacté de principio a fin.
Cuando los ejecutivos felicitaron a Miranda por la claridad de los puntos, ella solo respondió: bueno, cuando tienes un buen equipo, todo fluye. Y aunque mis compañeros me miraron con complicidad, como reconociendo mi esfuerzo, dentro de mí hubo una punzada amarga. Yo había sido reducida a un buen equipo. Aún así, seguí. Parte de mí estaba cegada por la esperanza de que, en algún momento, ella reconociera públicamente mi trabajo. Otra parte, más ingenua, pensaba que lo estaba haciendo como una especie de mentoría, para probarme antes de recomendarme para una promoción. Me repetía eso como un mantra, aunque cada vez me costaba más creerlo. Hubo un momento clave en que entendí que estaba jugando un papel más grande del que me habían dicho. Fue cuando Miranda me pidió que asistiera a una reunión con el CEO en su lugar porque tenía un compromiso impostergable. Me preparé como nunca, repasé todos los puntos, memoricé cifras, llevé gráficos listos para cualquier pregunta. La reunión salió bien, tan bien que el CEO me felicitó directamente. Excelente trabajo, Sabrina. Tienes un dominio del proyecto impresionante. Salí de esa sala con una mezcla de orgullo y confusión. Había sido la primera vez que mi nombre salía en boca de alguien tan importante. Pero cuando se lo conté a Miranda, esperando una felicitación o al menos un gesto de reconocimiento, ella solo dijo: me alegra que no hayas fallado. Era crucial que saliera bien. Nada más. Sin sonrisa, sin halago, sin rastro de apoyo. Fue en ese momento cuando la duda empezó a crecer más fuerte dentro de mí. ¿De verdad estaba confiando en mí como prometía, o me estaba usando como una marioneta para librarse de responsabilidades y brillar con mi esfuerzo? La respuesta llegó semanas después, de la manera más cruel. Actualización 2. El proyecto avanzaba a un ritmo frenético. Había semanas en que prácticamente vivía en la oficina, llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, y los fines de semana me encontraba revisando correos mientras mis amigas me escribían preguntando por qué nunca tenía tiempo para salir. El proyecto se había convertido en mi vida, aunque yo sabía que oficialmente no era mío. Miranda seguía siendo la cabeza visible, la que aparecía en las reuniones estratégicas, la que recibía los elogios por las entregas. Pero en la práctica, era yo quien sostenía todo. Una tarde de miércoles, a pocas semanas de entregar los resultados finales, recibimos una notificación de la directiva: había inconsistencias graves en los datos de costos presentados en la última reunión. Inconsistencias que, según decían, ponían en riesgo la viabilidad de toda la propuesta. Recuerdo perfectamente el momento. Estaba en mi cubículo cuando recibí un mensaje de Miranda: ven a mi oficina. Ahora. Entré y la encontré de pie, con los brazos cruzados y el rostro serio. Sabrina, ¿puedes explicarme qué pasó con las cifras del último informe? Hay un error enorme. Están diciendo que los cálculos están inflados en casi un 15%. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Yo había revisado esos números una y otra vez. No era posible que hubiera un error tan grande. Le mostré los documentos que tenía en mi computadora, donde se veía claramente que los datos estaban correctos. Ella los revisó por unos segundos y luego dijo con un tono calculadamente ambiguo: pues lo que llegó a la Junta no es esto. Y ahora me están pidiendo explicaciones. Tendrás que responder por esto, Sabrina. Mi mente no procesaba. ¿Responder yo? Si todo lo que había entregado estaba validado, ¿cómo podía ser mi culpa lo que ellos habían recibido? Intenté defenderme, mostrarle correos, respaldos, pero ella solo me miraba con esa calma inquietante y repetía: la responsabilidad era tuya. Al día siguiente, en una reunión con parte del comité, la situación se volvió más humillante. Uno de los directivos preguntó directamente: ¿cómo es posible que llegara un informe con datos tan erróneos? Yo abrí la boca para explicar, pero Miranda se adelantó con un suspiro. Fue un fallo en el equipo operativo. Sabrina estaba a cargo de consolidar la información. Ya he hablado con ella para que no vuelva a suceder. Me quedé helada. Sentí como si me hubieran despojado de todo el aire en los pulmones. Ella no solo me estaba culpando, sino que lo hacía frente a todos, como si yo hubiera sido la única responsable de arruinar semanas de trabajo. Nadie en esa sala sabía que había sido ella quien hizo los últimos ajustes antes de enviar el archivo final. Nadie sabía que yo le había entregado todo validado y en orden.
Y nadie preguntó. Bastó con su palabra para que la mirada de todos se clavara en mí con desaprobación. Salí de esa reunión con la cara encendida, luchando por contener las lágrimas. En los pasillos ya se susurraban cosas como, Sabrina se equivocó, o, es una pena, parecía buena pero no estaba lista para algo grande. En cuestión de horas, mi reputación, construida durante años de trabajo silencioso y constante, se había derrumbado. Esa tarde me encerré en la sala de descanso, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a dar un ataque. Una compañera con la que tenía algo de confianza, Lidia, se acercó y me dijo en voz baja. Yo sé que esto no fue culpa tuya. Todos sabemos que tú cargas con el trabajo de Miranda. Pero ten cuidado, ella siempre encuentra a alguien a quien culpar. Esas palabras fueron un puñal. No porque me lo dijera, sino porque confirmaban lo que ya temía, yo no era la primera. Los días siguientes fueron un infierno. Miranda, en lugar de apoyarme, empezó a darme órdenes más frías, con un tono distante. Cualquier error menor era amplificado como si fuera parte de un patrón. Yo intentaba defenderme, mostrar evidencia, pero ella siempre encontraba la forma de girar las cosas para que pareciera que yo estaba fallando. Me hacía sentir pequeña, incompetente, como si todo lo que había hecho antes no importara. La gota que colmó el vaso llegó cuando recibí un correo de Recursos Humanos citándome a una reunión de seguimiento de desempeño. En él, se mencionaba que se habían reportado problemas recurrentes en mi gestión del proyecto. Problemas que, evidentemente, no existían antes de que Miranda decidiera usarme como escudo. Fue entonces cuando lo vi con claridad, todo había sido un plan. Ella me había cargado de responsabilidades, me había puesto en la línea de fuego, y cuando llegó el momento crítico, me dejó expuesta para salvar su propia imagen. Yo había sido ingenua, había confundido manipulación con mentoría, y ahora estaba pagando el precio. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y un cansancio que no era solo físico, sino emocional. Sentí vergüenza, rabia, tristeza. Pero también, en lo más profundo, una chispa de resistencia. Porque si algo tenía claro era que no iba a dejar que esa fuera la última palabra sobre mí. Y en ese momento, sin saberlo todavía, empecé a planear cómo revertir la situación. Actualización 3. La reunión con Recursos Humanos fue uno de los momentos más incómodos de mi vida profesional. Me senté frente a una mesa con dos personas que apenas conocía, mientras Miranda hablaba con su tono firme y seguro, relatando una serie de fallos de mi parte que parecían perfectamente ensayados, retrasos en la entrega de informes, errores en los cálculos, falta de coordinación con otros equipos. Escuché todo en silencio, con las manos apretadas bajo la mesa. Quise interrumpirla, pero algo en su manera de hablar me dejó paralizada. Cada palabra sonaba convincente, como si de verdad estuviera describiendo a una empleada mediocre que había fallado en un momento clave. Cuando finalmente me dieron la palabra, respiré hondo y hablé con toda la calma que pude. Quiero dejar claro que toda la documentación que entregué estaba validada. Tengo respaldos de cada archivo, con fechas y correos que lo demuestran. Y también quiero señalar que las versiones finales siempre eran revisadas por Miranda antes de ser enviadas. El silencio que siguió fue incómodo. Miranda me miró con frialdad, sin alterar un músculo de su rostro. Los de Recursos Humanos intercambiaron miradas, como si hubieran recibido información que no esperaban. No era suficiente para limpiar mi nombre, pero al menos había sembrado la duda. Esa tarde regresé a mi escritorio y, por primera vez, sentí que no podía seguir soportando esa carga. Ya no se trataba de recuperar la confianza de mis compañeros, ni siquiera de salvar mi puesto. Era mi dignidad lo que estaba en juego. Esa noche hablé con mi hermana y me dijo algo que me hizo despertar. Sabrina, tú siempre has sido la persona más responsable que conozco. No puedes dejar que una mujer así destruya todo lo que has construido. Si la empresa no es capaz de ver quién eres, entonces no merece tenerte. Esa frase me golpeó con fuerza. Porque era verdad, yo había estado tan enfocada en complacer, en demostrar, en ser reconocida, que había perdido de vista mi propio valor. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mientras Miranda seguía intentando arrinconarme con comentarios sarcásticos y tareas imposibles, yo comencé a mover mis fichas. Organicé toda la documentación del proyecto, cada correo, cada respaldo,
cada prueba de que había sido yo quien cargó con la mayor parte del trabajo. Preparé un informe paralelo, no para ella ni para recursos humanos, sino para alguien más arriba. Cuando finalmente pedí una reunión con el director financiero, uno de los principales interesados en el proyecto, llegué con todo ese material. Le mostré cómo se habían distribuido las tareas, cómo había manejado el proyecto casi por completo y cómo las inconsistencias detectadas en la junta correspondían a los últimos cambios hechos por Miranda, cambios que estaban registrados en los metadatos de los archivos. El director me escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: «Esto es muy serio. Aprecio que hayas venido a hablar conmigo directamente». No supe qué pensar en ese momento. Salí de la reunión con el corazón latiendo a 1000, sin saber si había firmado mi salvación o mi sentencia. Pero al menos, por primera vez, sentí que había recuperado un poco de control sobre mi historia. Lo que siguió fue un proceso lento y discreto. Semanas después, sin previo aviso, Miranda fue reubicada en otra área, lejos de la visibilidad que tenía antes. Oficialmente lo presentaron como una rotación estratégica, pero todos sabíamos lo que significaba. Mi nombre no apareció en ningún comunicado, ni recibí un reconocimiento público, pero los rumores en los pasillos empezaron a cambiar. Ya no era la que se equivocó, sino la que sobrevivió al huracán Miranda. Yo, por mi parte, tomé una decisión aún más grande. Con el respaldo de esa experiencia, y con el cansancio acumulado de años de dar más de lo que recibía, actualicé mi currículum y empecé a aplicar en otras empresas. 3 meses después, recibí una oferta en una compañía diferente, en un rol incluso mejor que el que tenía. Acepté sin pensarlo 2 veces. El día que entregué mi renuncia, Miranda ni siquiera estaba en la oficina. Y me pareció simbólico, ya no necesitaba enfrentarla, porque de alguna manera ya lo había hecho. Hoy, mirando atrás, siento una mezcla extraña de rabia y gratitud. Rabia, porque me usó, me manipuló y me humilló frente a todos sin importarle nada. Gratitud, porque gracias a esa experiencia aprendí a poner límites, a no confundir confianza con explotación, y a valorar lo que soy sin esperar que otros me validen. Si algo quiero dejar con esta historia es esto: en cualquier oficina, siempre habrá alguien dispuesto a cargar su peso sobre tus hombros y luego culparte si algo falla. Pero también depende de ti aprender a reconocerlo, a levantar la voz, y a no permitir que nadie te robe la dignidad. Porque al final, ningún trabajo, ningún jefe y ninguna empresa vale lo suficiente como para perderte a ti misma en el proceso. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.